Sí. Sí, pues eso, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Espera, que ahora nos tapaba la cámara. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, estamos aquí reunidos para presentar este épico encuentro entre dibujantes de dragones. Bueno, el cartel amenazaba con que se trajeran unas mascotas aquí para representarnos un duelo, pero no ha llegado el presupuesto para tanto. Hablando de presupuestos, yo quería comentar, y así como introducción, a ver, a Enrique ya lo tenemos aquí, por lo menos en nuestros ámbitos habituales, lo tenemos un poquito más visto, pero Luis es la primera vez que viene por la librería. Y yo quería compartir una anécdota que tengo de la primera vez que me encuentro a un nivel más o menos profesional con el trabajo de rollo. Que era en mis primeros tiempos, justo cuando empecé a colaborar con Martínez Roca para la colección Fantasy. El lanzamiento de la colección al final era un Tanith Lee de primer número y el número 2 era el primer volumen de la serie Fafar y el ratonero gris de Fritz Leiber. Y, yo me acuerdo mi desolación cuando llegué a la editorial, me trajeron el proyecto que tenían ellos como portadas para la colección, que era la colección que se estrenaba, la primera colección de fantasía del país, de hecho. Y no me acuerdo quién era el pobre autor de aquellas ilustraciones, pero era un señor que le encargaban trabajos ahí de la casa. El presupuesto que manejaban para esa colección era bastante miserable. Y, evidentemente, las ilustraciones, pues, si lo comparabas con lo que estabas acostumbrado a ver con las ediciones de fuera, pues era muy poco vistoso. Y, le dije, pregunté en la editorial cuál era el presupuesto que tenían para la colección y me dije, bueno, pues ese presupuesto tenemos, vamos a ver qué se puede hacer. Y como tenía aquí a Norma, que eran vecinos, me fui a explicarles mi problema y decir qué podéis hacer. Que ellos eran agencia de ilustración también y tenían carpetas y carpetas llenas de diapositivas de autores que representaban con material sindicado que se podía vender y se podía usar a precio, material no original que se podía usar a un precio bastante más asequible. Y allí, entre las distintas ilustraciones, me encontré un montón de diapositivas de rollo que lo representaba Norma. Claro, en aquella época los trabajos suyos para España que se podía vender más eran probablemente portadas del Cimon, que estaba rememorando ahora. Y allí en aquellas carpetas había bastantes más trabajos suyos con aquellos aerógrafos que para la época fueron espectaculares y todo una novedad para nosotros. Y había unas cuantas ilustraciones con temas de fantasía y con señores con espada en la mano. Y dije, ya está, la serie de Fafar el ratonero de espadas, solo necesito eso. Y tiré mano de rollo. Las portadas de fantasy de Leiber son todas ilustraciones de rollo, en algún caso con algún personaje con la cara parecida de Schwarzenegger, que era también una marca de la época de las ilustraciones tuyas en aquel momento. Supongo que lo pediría el mercado americano, nos puedes explicar detalles de estos también. Y, no sé, usé alguna portada más tuya en sitios muy raros, en la portada de 334 de Thomas Disch, una novela de ciencia ficción, y en sitios donde, en la trilogía Cyberpunk también de George L. Effinger y en algún otro sitio. Y era, yo lo tengo que decir con toda honestidad, también era el mejor material que podía encontrarse a ese precio. No. Creo que va, ¿no? Bueno, sí, en aquellos tiempos es verdad que el material, de hecho, se trabajaba muy poco para este país, ¿no? Todo estaban haciendo y casi todo eran encargos. Yo trabajaba en aquellos momentos para Norma y todo eran encargos que venían de Estados Unidos, ¿no? Igual era para portadas de la revista Heavy Metal como para portadas de novela y sí que tenía Norma una sección que era sindicación, donde ahí se almacenaban también todas las imágenes y luego se revendían a diferentes países, Alemania, España, entre ellos España. Y sobre los gustos, además, que comentas, realmente no es que los americanos te incitaran a hacer ningún tipo de personaje en concreto, pero yo sí en aquellos tiempos me comía mucho la cabeza qué tipo de físico iba a funcionar y me ponía fotos de, pues yo qué sé, si en aquellos momentos estaba funcionando, es que ahora no me viene a la cabeza, tal modelo, tal cantante femenina,
tal actor masculino, tal no sé cuánto, y los tenía. Y iba reflejando un poco eso, que yo creía que es que entonces significaría que yo estaría de moda en Estados Unidos así. Es una tontería, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero tienes razón que entre ellos el personaje masculino era Schwarzenegger, porque claro, de alguna manera era el macho de la época en el cine y todo esto. Digamos que fue influencia de Terminator, Sí, que era una de las películas que causó sensación en la época también. Y Conan en aquellos tiempos. Bueno, y Conan también, claro, sí. Pues nada, a ver, eso es agua muy pasada de los principios heroicos de estos. A Enrique, en realidad, el primer trabajo que usé de él fue por el mismo mecanismo. En este caso no se lo pillé a Norma, sino que se lo pillé a Selecciones Ilustradas y fue una ilustración que había hecho él para un juego de ordenador o algo y que luego acabó siendo la portada de En Costas Extrañas, de Tim Powers. No. Era una ilustración que hice para mi propia carpeta. Fue la primera vez que fui a Selecciones Ilustradas a ensayar la carpeta y por una especie de milagro, de repente, yo me volví a mi Pucela natal y paseando por allí me encuentro un día en una librería con ese libro, con esa portada. Con esa ilustración tuya que no sabías que se había vendido. Exacto, no sabía nada, absolutamente nada. Yo simplemente había traído el material a Barcelona para enseñarlo, ¿no? Y tal, en aquel momento intentar entrar en el mercado de la ilustración y tal. Bueno, me dijeron que Tutain me dijo que era más o menos interesante y tal, pero bueno, que iríamos trabajando y tal. Y nada, la sorpresa fue de repente un día ver ese libro que no sabía, claro, en aquella época ni nos conocíamos ni nada. Que yo de repente... Muchos años después entró en la librería y a enseñarme la carpeta y todo esto y no sé si reconocí aquel trabajo o reconocí tu nombre y dije, pues yo he usado una ilustración tuya. Hablamos de eso también la primera vez. Yo creo que hablamos de eso, sí. Y a partir de ahí, bueno, fue que empezó a hacer ilustraciones para la casa, para Gigamés. Y con, acercándonos un poco, porque fíjate que llevo rato de aquí de darle a la lengua y no estamos centrándonos ni siquiera en el tema. Acercándonos un poco al caso de Martin, bueno, pues el motivo de que Enrique haya acabado ilustrando a Martin, pues ya está más o menos explicado. Empezó haciendo algunas ilustraciones de fantasía para la casa, la cosa fue prosperando y cuando llegó Martin le tocó a él. No solo a ese nivel, sino que, bueno, Martin ya sabéis lo que ha pasado y que hicimos hace unos años un libro de ilustración recogiendo todas las portadas suyas de la serie y las láminas que había hecho para los tapaduras y que tenemos previsto una edición nueva actualizada porque desde entonces ha preparado muchísimo más material que verá la luz probablemente a finales del año que viene, de cara a la campaña de Navidad del año que viene. Que él haya acabado dibujando dragones, bueno, por las razones esas. Pero a mí me pica mucho la curiosidad de saber, en tu caso, cómo acabaste haciéndote cargo de ilustrar El dragón de hielo, precisamente, que es un libro que además, por lo que recuento yo personalmente, tenía al menos 3 ilustradores previos. Sí, que había ilustradores previos. Yo no soy un experto de la obra de Martin. He visto pues lo típico de los capítulos, he leído alguna cosita y este trabajo llegó como un cuento infantil. Entonces a mí, por medio de Norma, como es natural, ya hemos trabajado mucho para la casa Tor de Estados Unidos. Yo he hecho muchas portadas en tiempos por medio también de Norma. Bueno, Tor Books, para quien no lo conozca de la audiencia, es el gigante norteamericano de la edición de ciencia ficción y fantasía. Si te publica Tor Books, eres un autor respetable. Si no, es un poco más difícil. Bueno, pues con Tor hemos trabajado muchos años, ¿no? Por medio de Norma. Entonces llegó esto que a mí me sorprendió porque yo para nada soy un autor de tema infantil. Y lo que sí que me planteé era que si había llegado tendría alguna razón, ¿no? No, los americanos serán lo que sean, pero no suelen hacer las cosas por casualidad. Y me figuré que a lo mejor iban por la onda de que Martin no se estaba viendo como su faceta más tierna, sino que se estaba viendo precisamente en las televisiones del mundo su faceta así más durilla y que quizás querrían acercar ese cuento a un poco hacia ahí. Entonces yo me planteé que sería un cuento infantil, pero que tendría un poquito subliminalmente todas las claves que tiene Martin, ¿no? De alguna manera, espada y fantasía, toque familiar, que siempre lo mete ahí, y
un erotismo que casi cae en la perversión cuando se trata de una niña, pero bueno, intenté jugar con eso de una manera muy sutil. Y bueno, hice los bocetos y sí, los aprobaron tal cual, no hubo ninguna modificación, ningún cambio y fuimos por ese camino. Así ya por curiosidad, ¿conoces también alguno de los ilustradores previos? ¿Has visto los trabajos suyos? Los vi después, porque Ajá. una vez hecho el trabajo, yo ni lo sabía que había unos trabajos previos, ¿no? Normalmente es que, bueno, igual me enrollo demasiado, pero cada ilustrador y todo esto tenemos como unos pequeños códigos. Yo tengo un pequeño código que, por lo menos en los años, me ha funcionado, que es cuando ha llegado una novela o un encargo, tampoco quererme empapar totalmente de ese autor, porque si no puedes quedarte solamente en hacer, o sea, en poner colorines a todo lo que este autor lleva, ¿no? Y eso está muy de moda ahora, cuidado. no, pero yo me he encontrado incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, Yuri Cerneda, una escritora americana que le he hecho muchas portadas, ¿no? El extracto era pequeñito. Yo a partir de ahí fantaseaba, le mandaba los bocetos y algunas de las veces incluso recuerdo una cosa que era, puse unos ascensores verdes que subían y demás y dijo, oh, qué buena idea, lo voy a incluir en la neblina. O sea, que es muy bonito como empaparte del autor, pero también intentar poner un poquito de tu parte, ¿no? Y entonces, en este caso también ha sido así. Yo, como comentaba antes, no he sido un experto tengo que decir que digamos, los pones en un apuro al resto de los ilustradores que se han enfrentado con ese trabajo, me parece. No, porque bueno, hay la chiquita, la española, la de aquí, que lo ilustró nosotros para la revista, esa me gusta mucho a mí también. Verónica Casas. Verónica Casas, justo. Sí, el sí, trabajo de Verónica Casas me parece muy elegante también. No, la conozco y estuve además haciendo prácticas en el estudio mío y demás, o sea que le tengo mucho cariño a Verónica. Y ya te digo, o sea, quiero decir que mi fórmula no es que sea buena, pero sí que, por ejemplo, si yo me he empapado demasiado de Juego de Tronos y demás, o sea, ¿en qué quedaría el Dragón de Hielo? ¿En un pseudo Juego de Tronos para más infantil? ¿Sabes? Entonces preferí que ni los guerreros se parezcan, ni los dragones sean más o menos como, siguiendo con los cánones de Martin, ¿no? Pero quiero decir, ni los castillos, ni los... para intentar dar otra versión. De hecho, a ver, el cuento no tiene ninguna relación con la saga ni nada y ya pide que el tratamiento sea algo diferente también, o sea que en ese sentido no hay ningún reproche, ¿eh? Vale, quiero decir, ya tanto, vamos a dejar hablar un poquito, Enrique. Y a ver, ¿qué tendrías que decir respecto al tratamiento gráfico de los dragones? Tú supongo que has visto más de también las de Verónica y algún otro trabajo de estos. Sí, bueno, era un trabajo mucho más destinado al público infantil, mucho más claramente. Y bueno, o sea, a ver, yo creo que estamos sentados aquí con Rollo. O sea, Rollo tiene ya una imagen de marca, es una imagen de marca ya brutal también lo que tienes tú y lo que has conseguido imprimir a lo largo del tiempo. Yo, mira, ya... aprovechando ya que cuentas anécdotas y tal, también mira, tengo una anécdota bastante surrealista y tal, pero bueno, en la que apareces tú, aunque no nos conocíamos hasta hoy, porque hará como, bueno, yo llevo ilustrando Canción de Hielo y Fuego, pues claro, desde el primer libro ya hace más de 2002, 2004, una cosa así, o sea, que vamos, ha pasado el tiempo. Entonces, bueno, yo en aquel momento yo ni siquiera habría ilustrado unos pocos libros de fantasía, pero tampoco estaba ni medio especializado ni nada que se le pareciera en aquel momento. Y fue a raíz de este encargo que, bueno, pues que se me empezó a conocer como el ilustrador de Juego de Tronos, por lo menos en las editoriales, ¿no? Y a eso, pues yo creo que fue como hace unos 5 años, me encargaron desde una editorial de las grandes y tal, conocida, la ilustración para un libro, para una saga también de fantasía, y la portada era algo así como una especie de duelo en un planeta desértico con un sol impresionante en el cielo, ¿no? Aquello, vamos, 12 del mediodía. Y bueno, nada, yo hice el dibujo, hablaba con la directora de la colección y cuando, bueno, ya se lo entregó lo que sería la ilustración final, la ilustradora de la colección me dice, oye, es que yo creo que faltan detalles y tonos azulados. Y
Claro, o sea, de esto que o sea, llega el mail, ¿no? Te quedas así frío, ¿no? Porque, muy frío, o sea, porque los tonos y tal dentro de lo que estaba describiendo y tal, pues dices, Dios mío, me va a tocar rehacer totalmente la ilustración. Llamé. Y claro, pues pregunté que por qué, ¿no? O sea, es que la descripción que me habían pasado, el briefing, el pequeño resumen de la novela y tal que estabas comentando, es que indicaba todo lo contrario. Y entonces me dijo, bueno, es que, a ver, es una cosa que me ha comentado el director editorial. Dice, mira, casi te lo pongo a él en copia y tal, y hablamos. Y, bueno, pues nada, me llega un comentario del director editorial y acompañado de los mails anteriores que se habían enviado. El primero era de la directora de la colección o el director editorial que decía, he conseguido al ilustrador de Juego de Tronos y tal, lo vamos a petar, ¡guau! La contestación del director de la editorial fue, bueno, genial, estás haciendo un trabajo excelente, de verdad, y tal, jolín, una gozada que hayas conseguido a este tal Corominas. Dice, pero que lo haga lo rollo. Entonces ya, o sea, a partir de ahí ya dices, vale. O sea, realmente si ha habido un ilustrador bueno, que ha conseguido marcar un estilo, ¿no? Y que todo el mundo yo creo que reconoce, incluso a nivel popular, ostras, ese eres tú, ¿no? Oye, gracias. Pero bueno, tú también te has metido lo tuyo de la caña. Bueno. No, realmente es verdad que todo esto que comentamos, igual a vosotros se os hace muy pesado porque serían como detrás de las bambalinas del mundo de la ilustración, pero esto que comentas tú, yo recuerdo un caso que también yo mandaba unos bocetos y me decían, hazlo simplemente a lápiz que no pasa nada. Yo siempre los mandaba a color porque me olía que podía pasar cualquier cosa de estas. Y recuerdo también uno que pues yo qué sé, irían rojizos y me dijeron, ¿y por qué no es verdoso? Y algo así. Y cosas que no entiendes luego vas entendiendo. Resulta que a lo mejor el último bestseller que estaba saliendo de ciencia ficción en Estados Unidos, pues iba en tonos rojizos. Y a la editorial le interesaba sorprender con otro color diferente. O sea, que es que hay muchas cosas también que son comerciales de alguna manera que a nosotros se nos escapan y luego tienen sus razones de ser, ¿no? Ese caso fue por una razón así, ¿no? Claro que tú al principio, ¿sabes? Dices, pues yo creo que le va a esto y tal cual, pero no puedes entender que hay otras muchas razones, como por ejemplo lo de las fechas en el mundillo nuestro, pues son, vamos, son matadoras, pero también hay que tener en cuenta que, claro, las imprentas las tienen previsto cuándo van a hacer el tiraje, la publicidad, todo eso, entonces no puede fallar uno, en fin. El trabajo de encargo, que además ha estado desprestigiado mucho tiempo, yo soy muy defensor de él, aunque también me canse, ¿no? Y a mí me gusta también hacer cosas propias y demás, pero reconozco que tiene un reto muy fuerte, o sea, es meterte en la mente de alguna manera, ¿no? de un escritor o de la línea de una revista o de un disco, de lo que sea, o de un videojuego, y en una imagen solo intentar poder pillar la esencia de eso, ¿no? Eso es bastante laborioso, complicado, pasas nervios, ¿verdad? Los nervios previos a... Y es muy digno. Y ha habido un tiempo que se ha un poco menospreciado este tipo de cosas. Yo siempre comparo, digo, bueno, pues no sé, pero la Capilla Sixtina era un encargo. Las Meninas eran un encargo. Entonces... y que conste que a mí me gusta mucho el trabajo personal, pero... A ver, bueno, yo en el tiempo que llevo yo trabajando en el mercado editorial aquí en España, generalmente la importancia que se le ha dado a la ilustración, a la portada y el presupuesto que se le ha dedicado a la portada ha sido bastante pequeño. En muchos casos, conformándose con reutilizar el material que ya venía de fuera. Los americanos, el mercado americano, claro, es un mercado en ese sentido muy saludable, exporta muchísimo y le interesa mucho la publicación original, pero el peso de los artistas respecto al de los escritores, el dinero que pueden gastarse las editoriales en el artista es muchísimo más alto en proporción de lo que pueden invertir aquí en ese tipo de cosas. ¿Tú crees que se ha ido, o bueno, vosotros creéis que esto se ha ido corrigiendo un poco? No hablamos ahora de Gigas, sino del mercado en general, que se ha ido corrigiendo un poco en los últimos años, que se está valorando más el trabajo del
A ver, es lo que hemos dicho. Yo he visto mucho como explicación, ese libro no ha vendido nada por la portada porque es feísima. A ver, lo contrario debería ser igualmente cierto, que hay libros que se venden especialmente bien por una portada bonita. Entonces, que eso se repercuta económicamente al artista y que se tenga en cuenta que depende en última instancia de él, eso no sé hasta qué punto realmente ha mejorado o en las grandes empresas la cosa sigue infravalorada. Esto te lo responderá mejor Corominas. Yo el mercado español así de encargo no lo conozco, o sea, por lo que hablábamos, ¿no? Toda la vida ha sido un poco a través de Norma, trabajo para Estados Unidos. El encargo, estamos hablando. Es muy indiscreto preguntar qué tipo de tarifas se manejan en Estados Unidos, por ejemplo. Pues, ¿cuánto paga una portada original de Estados Unidos? Mira, hace 8 años o así que yo tampoco hago encargo ya para Estados Unidos por hacer obra, ya me siento mayor y digo, oye, ahora voy a hacer mis cositas, ¿no? Y entonces cerré un poco lo de los encargos en Estados Unidos. Me costó porque con Alan, que llevaba la parte de Estados Unidos de Norma Editorial, pues teníamos muchísimos años de relación, pero tuve que tomar esa decisión porque si no, no podía hacer mis libros personales, ¿no? Entonces, pero en aquellos tiempos, es que, jolín, las cifras no te diría, pero bueno, un encargo te podía suponer lo que aquí suponía a lo mejor un sueldo medio de 3 meses y tú te lo hacías en un encargo. Eso es verdad. O sea, claro, es la tirada del mercado. O sea, quiero decir, los libros que tiran, no es que ni Alemania sea peor, ni España, no, simplemente las tiradas son más pequeñas, el presupuesto es menor y es menor, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en Francia también es algo que se cuida mucho más y también pagan, pues no sé, o sea, tampoco es una diferencia tan exagerada, pero sí como 3 o 4 veces más que aquí de media por portada. Y realmente yo creo que, o sea, tiene mucho que ver efectivamente, la tirada es lo principal, pero la tradición cultural también. O sea, aquí tenemos un mercado editorial donde si tú te acercas ahora mismo a una librería, a cualquier librería, esta mismo, por ejemplo, y ves lo que hay en las estanterías, los libros que hay en los lineales, en realidad, casi todo es una especie como de machambrao digital que bueno, la estética es prácticamente única. O sea, se ha conseguido que se haga un mismo tipo de portada para libros de policíaco, para libros de terror, para libros de... O sea, todos los géneros ahora mismo tienen un aspecto muy parecido, bastante una estética muy uniforme debido a, yo creo que al éxito, por ejemplo, de no sé, pues yo que sé, a partir quizá de la novela del Código Da Vinci, que fue una de las primeras que empezó, uno de los primeros estudios, el estudio que lo hizo, que empezó a trabajar con técnicas digitales y que realmente le dio ese toque McKean de alguna manera, ¿no? Y tal, muy importado de Inglaterra en aquel momento, pues bueno, se ha vuelto moda porque porque pagan muy poco, es una manera de trabajar muy rápida a base de, pues eso, de fotografía, de retocar, en general, o sea, estoy hablando yo por lo menos lo que estoy viendo y en lo que ha quedado, en lo que está quedando lo digital, lamentablemente, con la cantidad de opciones y del mundo tan rico que nos podría haber dado todo el entorno digital, es en algo que lo ha creado, en una especie de pequeño monstruo que ha creado el mercado, muy uniforme. Sí, un pastiche de 4 cosas y ya resuelves el problema de alguna manera. Aunque haya trabajos digitales que para mí son, vamos, excepcionales. O sea, yo hay autores que me parecen una maravilla. Yo no soy digital ni me adapto a ello, pero hay muy buenos. Pero es verdad que también hay mucho pastiche que son 4 cosas que se han juntado ahí y ya funciona. Hay una cosa que, por ejemplo, al margen de que los mercados es verdad que son de diferentes tiradas y todo eso, sí que hay una cosa que a mí me parece que en esto lo tienen bien los americanos, que de alguna manera los sindicatos de ilustración o de ilustradores o lo que sea, sí que hacen una cosa que está muy bien. Si tú haces la portada de una novela, tú cobras con respecto a la tirada que es, el prestigio que tiene el autor de la novela, que ya prevén que van a hacer una tirada de X. Mientras que si tú haces la portada de una novela que es de un autor mucho menos conocido y la tirada va a ser eso, el caché del dinero que te van a dar por esa ilustración es en relación a esa tirada más corta, ¿no? Eso está muy bien porque te tienes que olvidar de que una editorial
quiera pagar menos o más, sino que, o sea, esa editorial ya sabe que te está encargando una portada de novela de un autor conocido y por lo tanto eso tendrá o sea, valdrá un dinero, ¿no? A mí esa parte me parece muy bien. Pero igual es verdad que todo esto es asunto muy profesional, ¿no? Para vosotros, que a lo mejor lo que queríais es hablar de dragones, ¿no? Oye, si alguien de los que estáis aquí tiene alguna pregunta, podemos dar paso al turno de preguntas también, ¿eh? O sea, no os cortéis un pelo y preguntarles lo que queráis y si es indiscreto, mejor. Sí, porque para hablar de dragones también aquí hace falta, tendría que estar Ciruelo también y ya vamos, o sea, hubiéramos organizado una fiesta aquí de dragones. Buen amigo de hace muchos años también, Ciruelo, sí. Un experto en dragones, ese sí que es experto. Sí, Ciruelo, nos faltas tú. No sé qué quiere decir eso. Pues sí, si es así. Oye, si no queréis nada de preguntas, que queréis avanzaros como buitres sobre sus libros para que os los firmen, adelante, no os cortéis. O preguntan algo por ahí de fuera. ¿Habéis venido como expertos en que queríais hablar de tema dragones o que conocéis mucho de Juego de Tronos o por los caretos que tenemos este chico y yo? Porque así sabemos por dónde llevar la conversación. Qué facilidad. Por ahí no lo oyen, eso es un piropo, ¿eh? Dejar a la gente embelesada. Pues nada, damos por finalizada la mesa entonces y procedemos a la sesión de firmas. Pues adelante. Pero bueno, vale, pues nada, estupendo. Exacto, pues, vamos, Zeta.